Cuando hablamos de vida productiva en Guatemala, es que ya somos personas o parte de esta población que se inserta a la economía o va a pertenecer a la economía de Guatemala o esta productividad, ¿verdad? Que es esto al hablar de productiva, es de que va a crear algo, va a generar ingresos y también a la vez egresos, ¿verdad? Egresos siempre vamos generando, pero ya vamos a tener ciertos ingresos y dice que se habla del PEA. El PEA es la población económicamente activa. En Guatemala el 39% de la población es una población económicamente activa y este 39% de la población guatemalteca va a equivaler al 35% de la población económicamente activa en Centroamérica. Porque recordando, ¿verdad?, que Guatemala es parte de Centroamérica. Entonces también vamos a ver que hay una tasa de crecimiento de 4% anual. Cuando hablamos de tasa de crecimiento 4% anual es que los ingresos al país van aumentando un 4% cada año. ¿Y cómo se mide esto? Por medio del PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto, o sea, la cantidad de dinero, ¿verdad? O los ingresos que tiene el país en un determinado tiempo, ¿verdad? Específicamente a veces en un año o a veces también se puede tomar en un trimestre y van comparando para ver año con año o trimestre con trimestre cómo está, si está mejorando la economía o está bajando, ¿verdad? O disminuyendo esta economía. El PIB entonces mide el estado económico de un país por medio de la valoración total de todos los bienes y servicios que se producen en un periodo de tiempo específico. Entre podríamos decir que va a ir todos los ingresos, ¿verdad? Tanto los impuestos podríamos tomar en cuenta, ¿verdad? Los ingresos tributarios, también los bonos, los préstamos que hacen en Guatemala, también entra los donaciones de organismos o de otros países también van a ser parte de estos ingresos que recibe el país. Y les decía que aproximadamente el PIB era la mitad del promedio del PIB o de los ingresos que entran en América Latina y el Caribe. Entonces, Guatemala económicamente está bastante bien, ha estado estable y les decía que sigue aumentando, ¿verdad? Sigue en constante crecimiento, podríamos decir, estos ingresos, aunque también, o sea, los ingresos han aumentado, pero debemos recordar que la población sigue en aumento y hay sobrepoblación y dice que es el país centroamericano con más población. Entonces esto tampoco ayuda a que las personas vayan mejorando, aparte tema de corrupción, como siempre lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Y la distribución de ingresos que sigue siendo desigual, como habíamos platicado en la clase anterior. También algo importante al hablar de vida productiva en Guatemala es que la agricultura otorga el mayor empleo, o sea, la mayor cantidad de personas guatemaltecas van a trabajar en el sector agrícola, recordando que Guatemala es un país agroexportador y ahí se necesita, ¿verdad?, mucha mano de obra y aparte que no tiene mayor requisito para poder ser agricultor, ¿verdad? Que se va aprendiendo, es fácil con la práctica, o también lo van enseñando de generación en generación y por generaciones van trabajando de lo mismo, ¿verdad? O sea, así trabajó el abuelo y del papá y todo. Entonces, hay personas que ya son
ingenieros y otros, pero si no, ahí en agricultura, ¿verdad? No necesitan mayor título, sino que solo saber utilizar y manejar la tierra, cosechar, sembrar, todo lo relacionado con esto. Y entonces por eso es que la agricultura otorga el mayor empleo. Y por lo mismo, ¿verdad? La agricultura se da en todo esto en el área rural, eh, y más de la mitad de la población que se dedica a la agricultura o que vive en el área rural también va a ser las personas que viven en pobreza o el 15% de estas personas que viven en pobreza, 15% viven en pobreza extrema. Esto también representa la mitad de la fuerza laboral y buena parte del porcentaje del Producto Interno Bruto. O sea, que sí se aporta bastante, ¿verdad? Por medio de esto. También entre estos agricultores dice que la mayoría, ¿verdad? Son del grupo indígena, 38%, y de esta 38%, el 76% vive en pobreza y el 28% en pobreza extrema. Y esto de la pobreza extrema va a dar como resultado que Guatemala tiene el índice más alto de desnutrición en el mundo, con un 43% de los niños menores de 5 años que ya tienen una desnutrición crónica. También algo importante en esta vida productiva o cómo es que se va a producir también es por medio de aparte de las exportaciones, que puedan también invertir los extranjeros o venir empresas extranjeras. Y en 2006, gracias al acuerdo que se firmó como un tratado de libre comercio, ¿verdad? Conocido como CAFTA, RD, que Estados Unidos, Centroamérica y también República Dominicana. Entonces, esto impulsó a una mayor inversión y diversificación de las exportaciones, o sea, ya va para más lugares estas exportaciones guatemaltecas, pero también tomando en cuenta, como les decía, la inversión extranjera dice que no ha sido mucha, no ha sido relevante, porque existe una difícil situación de seguridad, falta de trabajadores calificados, infraestructura deficiente y los casos de corrupción que se han visto, ¿verdad? Ha sido noticia internacional todos estos casos de corrupción en Guatemala, y estos casos de corrupción y esto de la infraestructura, o sea, cómo está organizado todo en Guatemala, los requisitos para poder poner una empresa, de todo. Entonces no han permitido esta inversión extranjera, aparte la seguridad. Y en el hablar de infraestructura también recordemos que son tanto medios de transporte, también incluye las carreteras, ¿verdad? Que sabemos que no están también en un excelente estado o a veces ni señalizadas, ¿verdad? Entonces sí, esto afecta para esta inversión extranjera.